los últimos tiempos conforme a la Escritura. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2, verso 16. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro estaba predicando y dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estas poderosas palabras de San Pedro, el apóstol, líder de este grupo de seguidores de Jesús, que tras sus dudas y miedos, ahora llenos del Espíritu Santo y sabiendo que el mundo se opondría, salieron valientes a predicar. Y habla con autoridad en cuanto a interpretación acerca de la profecía de Joel en el capítulo 2 e identifica los últimos tiempos, es decir, los últimos días, como la época en la que ellos estaban viviendo y experimentando. La Biblia, hermanos, es inspirada por el Espíritu Santo. Y acá nos dice, por medio del relato de la interpretación del apóstol Pedro, que la antigua predicción del profeta Joel se cumplió y estaba recibiendo su realización ante sus ojos, en ese mismo momento. Este derramamiento del Espíritu fue la introducción a otros eventos, que de igual manera sucederían. Ahora, vemos un lenguaje acá, y es un lenguaje profético, es un lenguaje de cataclismo universal que está presente siempre en el Antiguo Testamento, en los momentos de juicio, cuando los profetas dictaban juicio contra las naciones. Y eso denota el día del juicio para la casta sacerdotal traidora de Israel. Y los que confiaban, digamos, en ellos, ¿no? Todos aquellos que habían abandonado realmente la fe en Cristo y habían vuelto, habían retrocedido, como vemos en el libro de los Hebreos, habían recaído en el sacrificio antiguo. Y pronto se manifestarían los presagios de ese gran y notable día del Señor, proclamado por los profetas del Antiguo Testamento. Es imposible no darnos cuenta, si entendemos la Biblia en su contexto, la correspondencia entre los fenómenos que preceden al día del Señor, como lo predijo Joel, y los fenómenos descritos por nuestro Señor como anteriores a su venida y el juicio de Israel en el capítulo 24 de Mateo, que muchos hermanos lo usan para hablar de otra cosa que no tiene nada que ver. Las palabras de Joel pueden referirse solo a los últimos días de la era judía, que también fue el tema de la profecía de nuestro Señor sobre el Monte de los Olivos. De la misma manera, las palabras de Malaquías, como evidentemente se refieren al mismo evento y al mismo punto del tiempo, cuando habla del día de su venida, Malaquías, el día que arderá como un horno, dice, y gran y temible día del Señor, capítulo 3 de Malaquías, capítulo 4 de Malaquías. Vamos a leerlo. A ver, dice Malaquías capítulo 3, verso 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y mira lo que dice el capítulo 4, verso 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis, mi nombre se levantará, el sol de justicia, con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Qué es esto, hermanos?
que esto no es una simple advertencia sin sentido. Es evidente que a partir de los términos distintos y definidos en que se anuncia, todo apunta a una crisis inminente en la historia de la nación de Israel, cuando Dios infligiría juicio sobre su pueblo rebelde. Ese día se acercaba, el día que arderán como un horno, el gran y terrible día del Señor. Que este día se refiera a un cierto periodo específico no admite dudas, está clarísimo. Ya había sido profetizado en las mismas palabras del profeta Joel en el capítulo 3, verso 31, como el gran y terrible día del Señor. Y nos encontramos con una clara referencia a él en el discurso del apóstol Pedro sobre el día del Pentecostés, en este capítulo Hechos 2. Pero el periodo se define más precisamente con la notable afirmación, como vimos en el del profeta Malaquías, en el capítulo 4, verso 5, repito, lo acabo de leer hace un rato, te envía a Elías, el profeta, antes de la llegada terrible del día del Señor. Atención con esto, hermanos. La declaración explícita de nuestro Señor de que el predicho Elías no era otro más que su propio precursor, Juan el Bautista, lo puedes ver en Mateo capítulo 11, verso 14, nos permite determinar el tiempo y el evento referido como el gran y terrible día del Señor. Es decir, la alusión es al juicio de la nación judía, cuando se destruyeron su ciudad y templo, y se disolvió todo ese tejido de la película, de la política mosaica. Nos permite determinar el tiempo también y el evento al que se refiere como el gran y terrible día del Señor. Debe buscarse entonces a muy corta distancia del periodo de Juan el Bautista este evento. Es decir, la alusión es al juicio de la nación judía, repito, cuando se destruyeron su ciudad y templo y se disolvió todo esto. Entonces debemos buscar este evento cerca a los tiempos de Juan el Bautista. Tenemos aquí un consenso de varios testimonios que indican lo mismo. Joel, Malaquías, Pedro y el gran profeta del Nuevo Testamento, nuestro gran Señor y fiscal del pacto mismo, nuestro Señor Jesucristo. Todos hablan del mismo evento y del mismo periodo, o el gran día del Señor, la parusía, y hablan de ellos como inminentes, y lo hablan de ellos como cercanos. ¿Por qué ahora yo me pregunto una cosa? ¿Por qué estudiar estos textos y sacarlos de contexto y adjudicarles una interpretación y referencias dobles, triples, cumplimientos, ultrafuturos? ¿Estaban en su contexto todos hablando de más de 2000 años o 3000 años después de la cruz como el momento del cumplimiento de todo esto? Ya nos dimos cuenta que no. Nada más se ajustará más a la profecía, salvo un evento al que solo se refiere y con el cual corresponde esta profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y confirmado por Dios, incluido, oleado y sacramentado. Vamos a el Evangelio según San Lucas, verso 19, capítulo 19, verso 41. Vamos a ver la firma de Cristo mismo acerca de este evento. Y él dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos derramarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, la catástrofe de Israel y de Jerusalén estaba próxima, anticipada, predicha y ahora inminente. La misma generación que había visto, rechazado y crucificado al rey sería testigo del cumplimiento de sus advertencias. Cuando Jerusalén pereció en sangre, fuego y vapor de humo. Es decir, la venida sería en esa generación.
En Hechos capítulo 2, verso 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, el apóstol Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, tanto Jesús como los apóstoles la tenían clara. La generación existente en ese tiempo era la que debía escuchar la advertencia claramente. Y fue porque sabía Pedro del destino que se avecinaba a esa generación que instó a sus oyentes a escapar. No era más que el eco de Juan el Bautista, cuando les decía, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Huye de la ira venidera. Y otra vez, no puede haber ninguna duda, hermanos, sobre el significado de la profecía. En todos los contextos, por donde se le mire, es esa generación malvada la que estaba llenando, digamos, la medida de su predecesora, la nación perversa e incorregible, sobre la cual el juicio era inminente. Mira lo que dice el capítulo 3 de Hechos. Vamos a ver este punto acerca de la parucía y la restitución de todas las cosas entonces. Por tanto, capítulo 3 de Hechos, verso 19 al 21, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Ahora veamos esto. En este discurso el apóstol habla de lo que concibe que sus oyentes podrían experimentar si obedecen su exhortación de arrepentirse y creer. De hecho, cualquier otra suposición sería absurda. Ni el apóstol, ni el apóstol ni su auditorio podrían estar pensando en tiempos de refrigerio y en tiempos de restauración en algún milenio lejano en el futuro. Las bendiciones que estuvieron a una distancia de siglos y milenios difícilmente serían motivos poderosos para arrepentirse. Hay que entender esto, por lo tanto. Concebir los tiempos de renovación y restauración como a los ojos del apóstol y de su generación es entender que estos tiempos estaban cerca y al alcance de esa generación. Ahora, tú preguntas, pero si es así, ¿qué debemos entender por los tiempos de refresco y restauración? ¿Son lo mismo o son diferentes cosas? Bueno, sin duda virtualmente lo mismo. Y la frase nos ayudará a entender lo otro. La restitución, o más bien la restauración de todas las cosas, se dice que es el tema de toda la profecía. Entonces solo puede referirse a lo que las escrituras designan como el reino de Dios. El fin y el propósito de todos los tratos de Dios con Israel fue una frase bien entendida por los judíos de ese periodo, que esperaban los días del Mesías, el reino de Dios. Esa frase muy conocida, como el cumplimiento de todas sus esperanzas y aspiraciones. Pero se puede decir, ¿cómo se puede asociar una catástrofe tan terrible como la destrucción de Jerusalén con tiempos de renovación y restauración? O sea, ¿cómo, total, es destrucción o es restauración? Bueno, veámoslo así, hubo dos caras de la medalla. Hubo el reverso, así como en el anverso, así. Miren, la incredulidad y la impenitencia cambiaron los tiempos de refresco a los días de retribución. Si despreciaban las riquezas de la bondad y la paciencia de Dios, entonces en lugar de restauración habría destrucción, juicio, y en lugar del día de la salvación habría el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 2, del 4 al 5. Conocemos la elección fatal que hizo Israel, cómo la ira le sobrevino hasta el extremo. Sabemos cómo sucedió todo en el periodo señalado y predicho al fin de la era, dentro de los límites de esa generación. Así podemos definir el periodo al que el apóstol hace alusión en este pasaje y concluir que coincide con la parucía. Los discípulos entendieron, hermanos, completamente esto. Estaban viviendo un tiempo de transición entre una era y la era venidera. El punto definitorio entre estas edades sería el derramamiento de las maldiciones del pacto sobre un Israel apóstata que había abandonado la fe. ¿Queda claro? Como vimos entonces, la primera señal de la inminente destrucción de Israel fue entonces
hay un evento acá que es claro, y es el Pentecostés, hermanos, cuando llegó el Espíritu Santo, llegó al poder y vino el don de lenguas. Da risa porque hay hermanos que debaten por este tema de las lenguas, raramente abordan la razón fundamental por la cual Dios realmente dio este regalo. El hablar en lenguas, es decir, el hablar en idiomas extranjeros para poder predicar el Evangelio, fue el cumplimiento de la profecía de que Dios había quitado su pacto de Israel y estaba por juzgarlos. Pablo habla de esto en 1 Corintios 14, cuando cita Isaías 28, dice, por hombres de lenguas extrañas y por labios de extraños hablará este pueblo, y aún así no me escucharán. El contexto de Isaías 28 es el comienzo del juicio del pacto sobre Israel, por su apostasía y rebelión. También incluye una profecía mesiánica sobre la piedra angular, pero la implicación es clara, como una indicación final de su justa ira sobre un pueblo rebelde, duro. Dios les hablaría a través de extranjeros. Entonces, en Pentecostés, el reloj del juicio comenzó a marcar el futuro de ese Israel étnico. Y no es Israel quien marca los tiempos del futuro del mundo, como algunos por ahí deben haber escuchado. Han inventado la locura de que el Estado israelí actual es el reloj profético de Dios, lo cual es un error terrible y una invención de algún maestro ignorante. Dios había juzgado ya a la falsa novia, a la gran ramera, a Jerusalén, que iba a traer sobre ellos las maldiciones del pacto de Deuteronomio capítulo 28. Pablo había entendido esto claramente también. Y también lo hizo el apóstol Pedro, ya que cita yo el capítulo 2, como vimos antes. Los apóstoles hermanos comprendieron desde el principio que el derramamiento del Espíritu en Pentecostés y el don de lenguas eran las señales definitivas de que el juicio a Israel estaba por llegar. Por lo tanto, los discípulos habían tenido esta comprensión en el fondo de sus mentes cada vez que discutieran sobre eventos futuros. Israel iba a ser juzgado dentro de ese tiempo que ellos vivían. La venida del Espíritu marcó el comienzo de una nueva era y un nuevo pacto. Por tanto, los discípulos entendieron que vivían en un periodo de transición entre el juicio del antiguo pacto y las promesas del nuevo pacto. Ahora, entendiendo bien claro este contexto, sabiendo que los discípulos entendían el cumplimiento de esos últimos tiempos, vamos a ver un poco de esos usos de los últimos tiempos. La frase últimos días o últimos tiempos aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, en los escritos de Santiago, en los escritos de Pedro, en los escritos de Juan, en los escritos de Judas. Y una investigación cuidadosa de cada uno de estos usos muestra que en el contexto la mejor comprensión debe referirse al juicio inminente sobre Israel, que en la historia se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito viene con sus hombres y destruye para siempre el templo, el sacerdocio y la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 3, del 14 y capítulo 4 al 6. Pablo advierte a Timoteo de la importancia de la sana doctrina para la familia de Dios, porque el Espíritu ha predicho que en los tiempos posteriores, dice, algunos se apartarán de la fe. Pablo le dice esto para que él pueda advertir a los hermanos, y si Timoteo lo hace, se le recomendará como un siervo fiel de Cristo Jesús. Pero si los últimos tiempos se refieren solo a un evento que pasará dentro de 2000 años en el futuro, ¿cuál es el objetivo de Pablo al abordar la situación en la iglesia de Timoteo? Simplemente estaba esperando que Timoteo lo pase para que se convierta en una tradición que pueda ser efectiva realmente esta advertencia 2000 años después. Del mismo modo, si los últimos tiempos se refieren a todo el periodo del tiempo entre la primera y la segunda venida, todo lo que realmente está diciendo es que esta era se caracteriza por la apostasía. Esto no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. ¿Por qué advertir de algo que está por venir si ya está aquí y es característico de la época? Sin embargo, si los últimos tiempos se refieren al periodo hasta el juicio sobre Israel, entonces tiene sentido de que Pablo emita esta advertencia a medida que el tiempo avanza y el juicio de Jerusalén se acercaba. La apostasía crecería cada vez más. Por lo tanto, no te alarmes cuando los hombres te abandonen o se desvíen
de los mitos y genealogías necias. Todo eso ya había estado profetizado y tomado en consideración. Y hay una especie de continuidad ahora mismo. Pasa algo similar, pero el cumplimiento en ese tiempo de últimos días no fue más que en esa misma época. Ahora, tú dirás, te has convertido en un preterista, ¿qué te pasa? Bueno, no, Cristo pronto juzgará al mundo y eso lo creemos. Ahora no debemos asustarnos, ¿no? Seguro, como te digo, pensarán algunos ¿qué hay de la segunda venida de Cristo? ¿Qué pasa? Y bueno, como dijo una vez el pastor aquí en Trujillo, ¿no? El pastor Wes Baker, en una charla en John Boyce, es mejor llamarla la última venida, porque cada día del Señor Cristo viene con su iglesia por medio de su Espíritu y es un tipo de las bodas del Cordero. Por eso vamos a dejar claro que aunque Cristo vino en gloria y cumplió sus advertencias de juicio a Jerusalén y que aquellos fueron los últimos días, aún esperamos su venida final, con tanta emoción como la esperaban los apóstoles. La doctrina de los apóstoles con respecto a la venida final del Señor está en perfecta armonía con esto, no hay tensión. Nada puede ser más evidente que todos creyeron y enseñaron el regreso final y triunfante del Señor. Después del primer discurso de San Pedro en el día de Pentecostés, hasta la última emisión de San Juan en Apocalipsis, esta convicción se expresa clara y constantemente. Ellos no solo estaban seguros de que Dios pronto consumaría su retribución a la nación rebelde, sino que pensaron que venía en gloria para restaurar el cielo y tierra, para convertirlos en un cielo y tierra nuevos. Y ellos pensaban que pasaría en el tiempo en el que estaban vivos. No es necesario hacer más que anunciar algunos de los principales testimonios transmitidos por los apóstoles a la pronta venida del Señor. San Pablo le da gran importancia y prominencia en sus epístolas a esta hermosa, preciosa, preciada esperanza de la iglesia cristiana. En primera epístola a los tesalonicenses, él implica la posibilidad de la venida del Señor cuando incluso él estaba vivo. Y dice, nosotros los que vivimos quedamos hasta la venida del Señor. También ora para que su espíritu, alma y cuerpo puedan ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. En segunda epístola a los tesalonicenses, y que a menudo se entiende erróneamente, que se enseña pues que la venida de Cristo no estaba cerca, pero que se enseña precisamente la doctrina contraria, consuela a los creyentes que sufren con la promesa de que obtendrían descanso de sus sufrimientos actuales cuando el Señor Jesús se revele en el cielo, como dice en el capítulo 1, verso 7. Otra es en la primera epístola a los Corintios. El apóstol de los creyentes, como esperando la venida del Señor Jesucristo. Él les advierte que el tiempo es corto y que el fin de la era o los fines de las edades han llegado hasta ellos, que el Señor está cerca. Ellos esperaban esa venida. La segunda epístola a los Corintios también San Pablo expresa su confianza que, aunque podría morir antes de la venida del Señor, Dios lo resucitaría de entre los muertos y lo presentaría junto con aquellos que sobrevivieron hasta ese momento. Y así podríamos ver más y más y más. En la epístola a los Romanos, Pablo habla de la gloria a punto de revelarse, de toda la creación esperando la manifestación del Hijo de Dios, que la salvación está cerca, más cerca que cuando primero creyeron, que ya es hora de despertar del sueño, que la noche está muy gastada y que el día está a la mano. Podemos seguir hablando de esto. La iglesia, hermanos, espera la venida de la gloria de Cristo. ¿La apostasía viene en todas las edades? Hay que hacernos esa pregunta. Así como en ese tiempo en Jerusalén había apostasía, estaban retrocediendo, pero la apostasía viene en todas las edades, sí, pero es más característico en algunas edades que otras, sí. Hay edades, hay épocas, siglos donde hay más avivamiento, otros son más apostasía. Pero ¿es característica la apostasía de todas las edades? No. Como se mencionó anteriormente, si se supone que este es el carácter de esta era, ¿cómo es que el nuevo pacto es mejor que el viejo? Si, según algunos hermanos, todo es pura apostasía. Nuestro pacto no es como el del Sinaí, hermanos. Tenemos la ley escrita en nuestros corazones. La característica bíblica de la Iglesia no es una organización derrotada que apenas logra mantener la lealtad de unos pocos miembros incondicionales, sino más bien somos un ejército victorioso, marchando hacia las puertas del infierno. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. No somos personas derrotadas,
Si hay momentos en el que la situación puede ser desalentadora, bueno, lo hay, pero Cristo es nuestra felicidad en medio de esas situaciones. Esta es una era de la maravillosa victoria de Cristo sobre el pecado. La muerte y Satanás y su sucio reino parasitario no van más. Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué las herejías actuales no deberían seguir el mismo camino y caer derrotados? ¿Por qué hay tanta herejía y no caen derrotadas? Hermanos, pero las guerras no son ganadas por combates individualistas. Turbas sin control, bullangueros sin cerebro y sin conocimiento bíblico, teológico, espiritual, tropas rebeldes y menos por un pueblo convencido de que la derrota es inevitable. Los pesimistas no son parte de la victoria. No sé, a veces me sorprende que haya hermanos de un extremo me dicen, ¿para qué vamos a transformar con el Evangelio este mundo si ya viene el rapto secreto? Y por otro lado, incluso hermanos con nuestras posturas reformadas dicen, ¿para qué vamos a transformar el mundo con el Evangelio si ya viene una gran persecución? Estas personas quieren que todo esto se convierta en Corea del Norte. Hermanos, la victoria no se va a dar por medio de rebeldes a la Biblia. Tampoco, como te digo, por un pueblo convencido de que la derrota es inevitable y están esperando escapar o que los maten como mártires, sino por una iglesia optimista que confía en la victoria integral de su Señor y que no solamente quiere salvar su alma y escaparse. La forma en que vemos el periodo de tiempo en que vivimos, hermanos, mira, esa forma, o sea, nuestra cosmovisión tiene un efecto directo en cómo conducimos nuestra vida. Le da color a nuestras expectativas y prioridades. Determina los valores que tenemos y el uso de nuestros recursos. Si estos son los últimos días, si ahora en el 2018, entonces este mundo no tiene ningún valor real, ningún propósito genuino, ni un futuro significativo. ¿Qué, qué mundo le espera a los niños? ¿Qué mundo le espera a los niños de esta iglesia? ¿Qué mundo le espera a los niños de Gracia Urbana y a todos los niños cristianos? ¿Es simplemente una sala de espera para ser condenados a ser decapitados? ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Que es la promesa para tus hijos? ¿Es una sala de espera destinada a caer en decadencia y a convertirse en un caldo de cultivo, un mundo oscuro? Y de ahí van a salir los pesimistas a basar su teología en las consecuencias de su mismo pesimismo. Y así es un círculo sin final. Hace poco había una marcha que hicieron los evangélicos, todos nuestros hermanos, que la verdad, bueno, era necesaria, pero la verdad era una consecuencia de que la iglesia no ha hecho su trabajo en el Perú los últimos 50 años. Y así es un círculo sin final. Hermanos, sin embargo, si vemos esta realidad presente como una tarea que se nos ha encomendado como algo valioso a los ojos de Dios, y es una tarea que tenemos la responsabilidad de cuidar, si creemos que esta es la que nos ha sido confiada, esa verdad, vamos a estar motivados para trabajar por la victoria, porque esperamos la victoria. Estamos motivados para hacer una diferencia, porque no es solo un lugar de reposo, sino nuestro hogar por un buen tiempo. No hay nada que se interponga entre nosotros y un lugar seguro, transformado. Nada se interpone entre nosotros y un avivamiento más que nosotros mismos. Solamente la obediencia a la palabra de Dios va a cambiar todo eso. Solamente la palabra de Dios, hermanos. Solamente la palabra de Dios va a cambiar totalmente lo que pensamos. Solamente la palabra de Dios va a cambiar ese pesimismo que tenemos. Bueno, yo sé que hay algunos hermanos que también han dicho que nuestra experiencia no se ajusta a la doctrina optimista. No vemos esa victoria prometida en el mundo, ¿no? Que nuestra era es especialmente de creciente apostasía y de desviación de la verdadera fe, y que las fuerzas desplegadas contra la iglesia parecen insuperables. Ves por todos lados, estamos rodeados de falsos profetas y de un mundo que nos está cerrando las puertas. Pero hay dos respuestas rápidas a esta objeción. Primero es que debemos permitir que las escrituras interpreten la escritura y no el diario amarillista, de moda, la red social fatalista. Debemos poner nuestra fe en las promesas de Dios y no en los temores del mundo. Debemos quitar nuestros ojos a los gigantes de la tierra
y mantenerlos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y la segunda razón por la cual la Iglesia no ha tenido más éxito en ver la victoria prometida en esta generación es porque ha sido desobediente. Cuando se nos llama a confiar y a obedecer, fomentamos el miedo y la duda, el desánimo y el legalismo. Cuando nos llaman a ser santos porque yo soy santo, nos hemos conformado con una religión sentimental, de afectos ascéticos, legalistas, de doctrina insípida, que se debe conocer, que debemos conocer esa doctrina debajo de nuestras camas, esperando, como les dije, el rapto o que esto se convierta en Corea del Norte. Mucho, hermano, del cristianismo de los últimos 100 años se ha caracterizado por el legalismo y el antinomianismo, los extremos. En algunos aspectos, el humanismo de la Ilustración y otras tendencias anticristianas que florecieron en el siglo XX siguen floreciendo. Solo que porque los cristianos no hacen nada para refutarlos, se quedan inmóviles, creyendo que es normal que esto florezca y que es mejor esperar el fin del mundo debajo de mi cama, abrazando mi Biblia y tirándole piedras a los que no piensan como yo. No, hermanos. Estamos mal así. Nuestra fe ha sido socavada. Y la capacidad de la Iglesia para enfrentar los desafíos del mundo moderno ha sido socavado por una escatología pesimista. Pero admitir automáticamente la derrota, de hecho, hasta alentarla, debido a las circunstancias, eso sí es injustificable, hermanos. No sé, hay gente que piensa que la Iglesia no debe tener esta mentalidad victoriosa debido a sus sistemas aprendidos. La Iglesia, hermanos, se ha enfrentado a grandes herejías antes. El arrianismo, el docetismo, el sabelianismo, que son los unitarios, el modernismo, el Islam, y el Señor siempre se ha complacido en dar la victoria. Esa era, y esta es la era, en la que la Iglesia debe tomar las armas de la fe. La palabra y salir de sus 4 paredes y romperle las puertas a patadas al infierno y dejar de jugar a la iglesita y a los mártires. Ese texto bien conocido que ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Ellos lo han torcido y piensan que es que nosotros no aguantamos las patadas del Hades. Oh, para concluir, hermanos, y para terminar, si el razonamiento anterior es correcto, entonces tendrá un profundo efecto en nuestro concepto de cristianismo y su relación con la cultura contemporánea. Los últimos tiempos fueron en el siglo I, y ahora esperamos ansiosos la venida de gloria de nuestro Señor. Pero ¿cómo le esperamos? ¿Cómo vemos el mundo que nos toca vivir? En lugar de que el derrotismo sea la característica de esta época, debemos esperar ver al Señor Jesús conducir a su iglesia a la victoria. La mentalidad que dice que el progreso cristiano en el mundo será destruido en última instancia por una apostasía final de los tiempos no es válida. Si vienen la apostasía y la herejía, sí, vienen, pero Cristo es más grande que cualquiera de las dos y ya ha derrotado y desarmado a su gobernante. Los cristianos deben esperar que el Evangelio salga con poder para encontrarse con los demonios de esta era y esparcirlos al abismo. No hay nada que se interponga entre la iglesia cristiana y la expectativa del cumplimiento victorioso de la Gran Comisión, hermanos. Solamente se opone nuestra obediencia porque nosotros no estamos obedeciendo. Algunos pueden quejarse de que esto nos llevará a ser muy optimistas e idealistas. Aunque esa discusión está más allá del alcance de este sermón, hermanos, no es para hoy, pero debe ser respondida. ¿Y qué? ¿Y qué si somos optimistas? Debemos recordar que al margen de las posturas, el optimismo es la cosmovisión histórica de todos los grupos reformados estadounidenses e ingleses y del cristianismo. En Nueva Inglaterra, por ejemplo, los puritanos eran optimistas, se asentaron en el desierto con la esperanza de construir una ciudad en una colina, que se vio impulsada por las expectativas de un avivamiento mundial también siglos después durante el Gran Despertar. En el presbiterianismo del norte, por ejemplo, Alexander, Botcoach, Warfield, J. Gresham Machen enseñaron el optimismo escatológico, grandes hombres de Dios, como parte de la teología de Princeton. En el sur, el optimismo escatológico fue enseñado por gigantes de la teología como muchos otros. Hermanos, hay que entender algo.
Hay que entender que el mandato cultural de sojuzgar la tierra, de tomar dominio sobre la tierra, aún está sobre la iglesia, y en nosotros es redimida la imagen de Dios, y es nuestro deber hacer las cosas como Dios dice. Para terminar, quiero leerte algo de lo que dice el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 29, del verso del 4 en adelante. Dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad a vuestras hijas maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis, y buscad el bienestar de la ciudad donde el Señor os ha desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Hermano amado, lo que dice Jeremías es un tipo de lo que vive la iglesia ahora. Esto es una promesa para ti y para mí. Hubo algunos días antes de que el Rey Jesús viniera y ejerciera su juicio real sobre Jerusalén. Y hay un último día en el que el Rey Jesús vendrá y ejercerá su juicio real sobre todos los hombres vivos y muertos. Para los cristianos, una parte importante de este juicio futuro se referirá a lo que hemos hecho en el tiempo intermedio. Dios va a usar su pueblo para un gran despertar. Con esta generación o con otra, pero Cristo va a partir a patadas las puertas del Hades. Ahora te desafío. ¿Estamos dispuestos a ser esa generación que será usada por Dios? ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios para ser esa generación que trastorna el mundo, que conquiste todas las esferas a través de la predicación del Evangelio y de la redención de los que creen? ¿Dónde están los hombres de oración? ¿Dónde están esos hombres de guerra espiritual que fueron testigos de las victorias del Señor? Es realmente un hombre de guerra, un hombre que está en oración y en la palabra, cumpliendo lo que dice el Señor, no jugando a la guerrita como un tonto, y tampoco escondiéndose debajo de su cama, esperando que Dios se lo lleve porque tiene miedo. Que no nos engañen esos profetas, hermanos. El pesimismo no es bíblico. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia victoriosa, que el Señor nos ayude a ser una iglesia que se conforma a las Escrituras, Señor, que confía en el poder del Evangelio, que sabe que siendo vasos de barro tenemos un maravilloso mensaje que da vida a los muertos, y que el Señor nos ayude. Amén.